hiperespectrales. Los invito hoy a la conferencia en este momento de exploración de depósitos metálicos y geotérmicos, utilizando la metodología hiperespectral y aerotransportada. Voy a dividir la charla en tres conceptos básicos en tres ítems. Vamos a hablar de conceptos básicos, de exploración de depósitos metálicos y de casos de estudios e integración. Primero, pues, vamos a ver, antes de ver la Tierra, vamos a ver el cielo. Esta es una hermosísima foto en el Stellar de Uyuni tomada por este fotógrafo peruano, Jason Huerta, en 2019, que fue reconocido por la NASA. Y dirán, pero si vamos a hablar de exploración de metales, ¿qué tiene que ver las estrellas? Pues tendrá mucho que ver cuando trabajemos el tema del espectro. Y es precisamente porque queremos reconocer qué es lo que lo constituye, cómo sabemos que están formadas las estrellas, es que vamos a poder saber cómo está formado nuestro subsuelo. ¿Y qué pasa? En el caso de las estrellas, ellas emiten una serie de radiaciones que en el espectro visible tienen puntos de absorción y puntos donde hacen mayor emisión. Esto va a ser muy importante. Entonces, cuando tengamos el espectro electromagnético... ¿Aló? Marco, no Señor. estamos viendo la pantalla, por favor. No están viendo la pantalla. Ok. Cuidado. Ok. Me llama la atención. Aquí está, está compartida, don Jaime. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir la pantalla. Aquí me salía que estaba compartida. Gracias. Vuelvo y presentar ahora pantalla. Por favor, fijen la pantalla, por favor. ¿La están viendo en este momento? Aló. Okay, ahí está fijando, ¿verdad? Ahí está ya en la pantalla. Ok, entonces sí voy a arrancar. Voy a iniciar nuevamente. Vamos a hablar precisamente de exploración de depósitos metálicos y geotérmicos a partir de tecnología hiperespectral. Muchísimas gracias a la Sociedad Geológica del Perú, al capítulo estudiantil de la Universidad Nacional de San Agustín. Laboro en la empresa canadiense MPX Geophysics, empresa líder en aerogeofísica en las Américas, y la empresa Spectir, que es una empresa de Nevada líder en tecnología hiperespectral. Vamos a trabajar tres temas: conceptos básicos, exploración de depósitos metálicos y casos de estudio e integración. Entonces, para conocer el subsuelo tenemos que arrancar desde las estrellas, y dirán, pues, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, venimos a hablar una charla sobre temas del subsuelo y comenzamos con el cielo. Y es que efectivamente, ¿cómo sabemos los seres humanos de qué están compuestas las estrellas? Es porque miramos el espectro electromagnético que ellas producen y cuáles son sus áreas en las que se absorbe la energía. ¿Y qué pasa? Pues que al la energía ser emitida y llegar a los átomos, estos fotones se estrellan con los diferentes niveles de los electrones y van a consumir esa energía. Entonces, cuando vemos el espectro de una estrella, podemos identificar en qué zonas se está absorbiendo la energía y en qué zonas está teniendo una mayor reflexión. Entonces, ese es el espectro electromagnético y vemos en qué líneas se está emitiendo y en qué líneas se está absorbiendo. Y a partir de esta información de absorción y de emisión, es que podemos identificar que las estrellas tienen, por ejemplo, calcio, sodio, hierro, y a partir de unir todas las líneas del espectro podemos saber cuál es la composición de la estrella y de dónde está saliendo. Bienvenidos entonces a los conceptos hiperespectrales. Vamos a trabajar imágenes hiperespectrales y ya hemos hablado del campo electromagnético. El campo electromagnético es precisamente cómo el espectro electromagnético tiene todas las diferentes frecuencias y energías de la luz, de la energía. Esto, ¿cómo lo podemos medir? A partir de las longitudes de onda. Entonces tenemos las distancias en este eje de las X, desde 0.4 micrómetros hasta 2.5 micrómetros. Vamos a trabajar las bandas del azul
el verde, el rojo, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, y hablaremos ocasionalmente del infrarrojo de onda larga. Entonces vamos a enfocarnos aquí y vamos a dividirlo. Entonces la manera de hacerlo es medir por diferentes bandas para poder entender y ver cómo está emitiendo la energía. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver de esta manera? Nuestros datos van a ser separados por diferentes bandas y con diferentes valores. Y a partir de estos valores vamos a obtener nuestras imágenes. Cada información llega y es separada por diferentes bandas y luego va a formar algo que vamos a conocer, y esto va a ser clave, que se llama firma espectral. Entonces vamos a tener en el eje de las X vamos a tener la longitud de onda y en el eje de la Y la reflectancia, es decir, de la energía que llega del sol, cuánta es consumida por el cuerpo y cuánta es reflejada. Esto va a ser importante porque nos va a poder diferenciar diferentes tipos de material. En este caso, el del ejemplo, tenemos árboles, tenemos textiles, tenemos pintura y tenemos pasto. Y podemos ver que a partir de estas diferentes líneas podemos separar los diferentes cuerpos. Entonces, el ojo humano está relacionado solamente con el ojo humano solo puede percibir las ondas correspondientes al espectro visible, lo que llamamos en fotografía los colores el rojo, el verde y el azul. Pero ya las cámaras, teniendo en cuenta el concepto del espectro electromagnético y cómo puede ser dividido, se tienen muchísimas más líneas, muchísimas más bandas pequeñas, por eso lo llamaremos hiperespectral, es decir, son bastantes líneas del espectro y nos va a dar datos cuantitativos, es decir, números. Nos va a dar un número que nos va a poder medir, identificar estas diferentes mediciones o firmas espectrales. Vamos a hacer el ejemplo con información que está disponible y es los satélites Aster. Los satélites Aster precisamente trabajan diferentes frecuencias. Aquí nuevamente tenemos en el eje de las X las longitudes de onda y en el Y la reflectancia, y vemos precisamente las bandas que trabaja el Aster, por ejemplo, a 15, resolución espacial de 15 metros. Cuando me refiero a resolución espacial, es cuál es la unidad mínima que está viendo nuestro sensor. En este caso, en el caso de este satélite, la unidad mínima son 15 metros para este lado. Entonces, 15 metros de lado, y este es el que va a tener un número para esa banda. Entonces, de una cantidad de puntos, este va a ser el valor para una banda determinada y así durante muchas bandas. Entonces, observemos aquí que el Aster tiene 3 bandas cercanas al visible, luego el infrarrojo cercano y después otras que están en el infrarrojo de onda corta, en total 9. Y así es que puede separar diferentes tipos de materiales. Aquí observamos entonces cómo se constituye. Vamos a observar esta zona de acá, que es una zona de estudio, precisamente una zona contaminada que trabajó Hewson en un paper recién salido, por eso lo quise traer. Y observemos cómo varía a medida que se va cambiando las diferentes imágenes, va variando y va mostrando mejor la zona contaminada con respecto a diferentes longitudes de onda. Entonces, esta es una manera en que podemos utilizar el hiperespectral. Pero como vemos, el Aster solo llega hasta 9 bandas y el Aster llega hasta, con onda larga, puede llegar hasta 14. ¿Qué pasa si en vez de 14 trabajamos 320 bandas? Pues que vamos a tener muchísimas más respuestas, y así como cuando trabajábamos en las integrales, pues vamos a tener muchísimos más puntos que nos van a ayudar a formar una firma hiperespectral. Entonces, una firma hiperespectral tiene dos puntos llamativos. Uno, que vamos a tener los puntos de emisión, pero también vamos a tener los puntos de absorción. Estos van a ser fundamentales para caracterizar las firmas. Así como hacen los grafólogos para identificar una firma donde están los picos, lo mismo vamos a hacer nosotros
en el trabajo hiperespectral en las diferentes librerías que vamos a tener. Pero bueno, ¿cómo se adquiere esta información? Esta información se adquiere con sensores. El sensor que más vamos a trabajar va a ser este hiperespectral, el Fénix 1A, que trabaja el visible, el infrarrojo cercano e el infrarrojo de onda corta. A veces se puede montar también un sistema hiperespectral de onda larga y ocasionalmente el termal. El termal entre el infrarrojo medio está precisamente el infrarrojo termal, que nos va a estar relacionado con diferentes temperaturas. Aquí estamos viendo precisamente las aeronaves con el sistema actualizado y el sistema que puede observar hacia el subsuelo. Entonces, ¿qué ventajas va a tener? Pues que va a tener una amplia área que se puede recorrer y un píxel que puede estar en el orden de los 2 metros. Pero ¿qué pasa? Pues que las firmas hiperespectrales no son de un solo material. Estos píxeles de los que estábamos hablando van a reunir diferentes tipos de materiales. Aquí les pongo este ejemplo de 3 diferentes firmas. En este caso, está combinando rocas y vegetales. Entonces, la respuesta que va a tener cada uno de esos píxeles va a ser la unión de zonas de roca y zonas vegetales en un promedio ponderado de los valores que tengamos aquí. Entonces, vemos la respuesta diferente que tiene una zona de pastos con estos suelos a una píxel que solo está dando en este tipo de vegetación o en otro tipo de vegetación. Esto es fundamental. ¿Qué pasa? Pues que cada mineral tiene una firma hiperespectral distinta y su cristalinidad también va a dar un tipo de firma variable. Esto va a ser bien interesante porque en este ejemplo tenemos la jarosita, la limonita, la goetita y la matita, todos son minerales asociados a óxidos de hierro. Voy desde el más complejo en estructura, en la fórmula química, hasta el más simple, y vemos que la jarosita, vamos a trabajar primero en las cosas comunes. Entonces vemos que todos los 4 tienen una zona de valle en estas bandas y tiene una zona de mayor respuesta en estas otras bandas. Es decir, esto es lo que tienen en común. Pero lo que tienen de diferente es, por ejemplo, que la jarosita tiene un pico mucho más alto y observen que es mucho más irregular. ¿Y esto a qué se debe? Porque la jarosita tiene potasio y tiene azufre también en su estructura, aparte de hidróxidos. Entonces, estos cambios es lo que me generan esta rugosidad en la firma espectral de la jarosita. A medida que vamos volviendo la estructura más simple, como la limonita, vemos que es mucho menor. Sin embargo, observen algo, la limonita está mucho más abajo. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente al contenido de agua. El agua como un sistema absorbente hace que la reflectancia sea menor. Sacamos el agua del sistema y pasamos a la goetita, y en la goetita tenemos una respuesta mucho más alta y más definida. Y finalmente, cuando pasamos a la hematita, tenemos una respuesta mucho más definida. ¿Por qué? Porque son solo 2 elementos los que están generando esta firma hiperespectral. Obviamente, a medida que cambiamos a otros tipos de minerales, aquí tenemos un ejemplo generado por Spectir con hidrocarburos, cobre, cianita, caolinita, pirita y otra serie de minerales. Vemos que la respuesta es diferente para las diferentes minerales. Entonces, esto es, y diferentes respuestas en el visible, en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo de onda corta. Así es que trabajamos nosotros los diferentes minerales a partir de sus firmas hiperespectrales. Entonces, ya tenemos los conceptos básicos. Ahora vamos a pasar a cómo se aplican estas técnicas a la exploración. Y tenemos que estar muy abiertos a lo que voy a decir a continuación, y es que dependiendo de las temperaturas o de la composición química de los minerales, tenemos que asociar esta exploración, tenemos que asociar este tipo de investigación a un modelo geológico a explorar. Me explico. Siempre que vamos a aplicar ese tipo de técnicas, y es algo que les sugiero, hay que tener un modelo geológico establecido
hay que tener en mente cuáles son los tipos de depósito que estamos encontrando, qué tipos de rocas son la roca caja, cuáles son los cambios, las fallas, ¿por qué? Porque esto es lo que nos va a hacer exitosos o no, la forma en que podamos ver la exploración. Esto no solo con la técnica hiperespectral, sino con todas las técnicas que apoyen a la exploración terrestre. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la exploración. Vamos a pasar primero a un ejemplo, a un pequeño ejemplo de diferentes tipos de minerales asociados a la exploración. Entonces, vamos a trabajar en dos sistemas. Vamos a trabajar en el sistema de las arcillas y vamos a trabajar en el sistema de minerales de hierro. La mejor manera de trabajar estos sistemas es por medio de los minerales que generan las alteraciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo precisamente con información aerotransportada que separa la lunita, la caolinita y la hilita. ¿Por qué? Porque la lunita tiene una temperatura mayor a la que es la deformación de la caolinita y la de la hilita. Y así nos permite ver cuáles son las zonas que tienen mayor temperatura en la zona mineralizada. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente hacia el sur está mineralizado y a medida que nos vamos yendo hacia la derecha, estas son tres imágenes iguales, ¿no? Estas son las tres imágenes. Esta primera respuesta es la respuesta de la lunita. Solo en este tenemos la respuesta de la carolinita y aquí la hilita. Y estamos viendo que en la primera hay una mejor respuesta de la alunita en esta zona. Bajamos temperatura y tenemos mayor respuesta aquí en la carolinita, y si bajamos temperatura hacia la hilita, o sea, estamos viendo que el gradiente aumenta en esta dirección. Perdón, en este caso sería hacia el sur de la imagen. Hacia aquí está aumentando, es mayor la temperatura. Pero también lo podemos ver hacia los óxidos de hierro. Los óxidos de hierro es la otra manera de ver cómo están ubicados la temperatura o su contenido de hierro. Vimos que la jarosita es un mineral asociado a menor temperatura y mayor hidratación, en cambio que la matita tiene menor. Entonces, este sería, por ejemplo, otra manera de observar químicamente cómo son las variaciones de los minerales. Entonces, nuevamente volvemos a nuestra relación entre la química y la firma espectral. Esto es clave a la hora de hacer la exploración. Esta es una excelente herramienta para relacionar respuesta física con respuesta química e identificar de qué tipo son las alteraciones. Sigamos entonces, hay otros temas que también están relacionados, y es cómo es la relación entre la cristalinidad y la firma espectral. Este precisamente es unas curvas en la parte final de la onda corta que muestra la diferencia de reflectancia entre una roca, un cristal menos organizado con respecto a uno que tiene mayor temperatura. Entonces, esta es otra manera de identificar qué tan bien organizado está el mineral. Y eso también es otro gradiente, otra forma de indicar temperatura para hacer exploración. Entonces, cuando siempre los invito a que hagan este tipo de identificaciones, es tener claro un modelo geológico estructurado y bien, identificar zonas que químicamente tienen una mayor respuesta a su interés, y también gradientes de temperatura asociados a cómo cristalizan los minerales o cuáles son las diferentes alteraciones. Entonces, vamos a hablar de alteraciones. Voy a hacer una alteración muy resumida. Me gustó decir la forma que se trabaja las alteraciones cuando son datos hiperespectrales. Una de las formas de seguirlo es con la tecnología que sugiere Savins en 1997, y es prácticamente separar todo a 4 tipos de alteraciones. Yo sé que hay más, sabemos que hay más, perdón, 4 tipos de alteraciones. Aquí, primero la silificación, luego la argílica, y aquí estamos viendo un cambio de temperatura entre la lunita, que es mayor, y a medida que vamos disminuyendo temperatura hacemos morillonita. La zona de la roca alterada, la zona que está
siendo producto de oxidación y genera zonas de hierro. Y aquí me faltó también la zona de rocas verdes. ¿Cómo se ve esto en la tabla? Efectivamente, podemos identificar zonas, minerales de silicatos y minerales no silicatados, y podemos ver cuáles son las respuestas en las diferentes líneas de banda. Visible al infrarrojo cercano, vemos una excelente respuesta, por ejemplo, para el olivino o para el piroxeno, así como la hematita. Si vamos, por ejemplo, hacia la onda corta del infrarrojo, vemos que los anfíboles tienen buena respuesta y los filosilicatos, las arcillas, tienen buena respuesta. Y si pasamos a la onda larga del infrarrojo, vemos que los carbonatos tienen una mejor respuesta como indicadores. Entonces, ¿qué ventajas tiene este tipo de adquisición que es aérea? Uno, pues, es económica, pues se pueden cubrir mayores áreas, se pueden explorar sobre todo zonas complejas para inversión. A veces los inversionistas, recordemos que estamos en geología económica y hay que ser bastante efectivos con el tema de recursos. Entonces, a veces es mejor cubrir un área con estos tipos de métodos y ahora sí, identificando las zonas, hacer la exploración correspondiente. Otro tema es que se pueden enfocar a zonas de interés y finalmente se puede contribuir a la línea base ambiental. Sabemos que ahorita el Perú está teniendo una serie de cambios de propietarios debido a las políticas, a los cambios de políticas en el sector minero. Eso quiere decir que los nuevos propietarios, los nuevos responsables de títulos mineros se están haciendo a otros títulos mineros y hay ciertos pasivos ambientales que, por ejemplo, pueden ser ubicados con la línea base ambiental. Es decir, ya identificar cuáles son los problemas que tienen esas áreas para de una vez trabajarlos y ser responsables ambientalmente con la exploración y con la producción. Otro tema que también tienen beneficios es que da muchísima información, es decir, es una excelente herramienta para ayudar el mapeo superficial. Y un tema que hay que ser sinceros es que se pueden evitar temas de permisos en el trabajo terrestre. Es decir, se puede hacer un sobrevuelo a 2 kilómetros de altura, hacer la adquisición y no hay necesidad de pedir ciertos permisos que se puedan hacer desde el aire. Vamos a pasar entonces a los casos de estudio. Voy a comenzar desde casos de estudio más sencillos a casos más complejos. Y los quiero invitar precisamente a que abran su mente. Vamos a trabajar varios temas de temperatura. Quiero que tengan en cuenta la química asociada con los fluidos hidrotermales. Recuerden que cuáles son los diferentes minerales que están asociados a zonas más calientes y oxidantes. Y a medida que vamos a pasando a fluidos más ácidos y con mayor contenido de arcillas al final. Siempre les voy a mostrar cuál es el sistema. Cuando hablo aquí es el tamaño del píxel, es decir, de qué tamaño es cada píxel, la resolución espacial. Este es el equipo que se utilizó y el año en que se realizó el trabajo. Había hablado de geotermia, pues vamos a trabajar geotermia y este es un bonito ejemplo que se trabaja en Nevada, donde se encontró un campo geotérmico sin manifestaciones de geysers o de aguas termales. Estamos hablando del desierto precisamente de Nevada y esta era la zona de estudio que está en esta zona orbital cerca al desierto de la muerte. Y la zona del área estaban haciendo una exploración y habían encontrado una serie de puntos. Precisamente primero tomaron unas muestras en terreno, identificaron que esta zona tenía algunos valores mucho más altos con respecto a la superficie. Entonces desearon ver qué era lo que estaba generando esta alteración, este tipo de aumentos en temperatura y se hizo un vuelo, lo cual permitió efectivamente hallar sericita. Y esta sericita, que no la habían observado, indicó una zona de geotermia bien interesante.
aparte de esto, de otros minerales de mayor temperatura. Es decir, en el terreno hicieron los estudios de suelo, pero a la hora de hacer los sobrevuelos y que no habían observados por no tener manifestación. Este, por ejemplo, es un ejemplo. A pesar de que el sistema hiperespectral no tiene penetración, es decir, lo que estamos viendo es exclusivamente de superficie, sí no puede estar indicando nuevos minerales que están asociados a temperaturas distintas. Este tema es clave. Vamos a pasar a un segundo ejemplo, que también en Nevada, en este caso es un ejemplo ambiental, y hablamos de los pasivos ambientales y también de las aguas ácidas que generan estos sistemas cuando quedan expuestos. Entonces, este obviamente es un sistema muy sencillo. Vamos a pasar desde la zona más ácida que tiene asociados a piritas, vamos pasando hacia jarositas para finalmente llegar a hematita, es decir, vamos disminuyendo, vamos pasando de un pH más bajo a uno más alto. Y se identificó en esta zona que tenemos la zona de carinita, es decir, dónde estaba la zona con mayor acidez, y se puede identificar que esta zona había que hacer una mayor estudio ambiental para poder hacer el control. Es decir, esta es otra forma de trabajar con controles para drenaje ácido basados en el sistema hiperespectral. Vamos a mostrar otro ejemplo ya más reciente que va a trabajar con sistemas de integración, y vamos a tener diferentes bandas y vamos a ver cómo va a ir variando la exploración a medida que vamos haciendo diferentes tipos de filtro con la información que tenemos disponible. Entonces, recuerden que el sistema trabaja desde el visible hasta el sistema que estamos presentando. En este momento, para este ejercicio, el Fénix 1X está trabajando desde el visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta. ¿Qué quiere decir? Que podemos sacar las bandas que están en el rojo, el rojo, el verde y el azul, y poder armar una imagen. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo del área. Así se vería en una fotografía. Marco, señor. Alguien puso la pantalla, ahora está mal. Está bien, está bien. Está bien, participantes, por favor, se les pide que vayan a la parte derecha superior y buscar Marco Nieto, buscan dos, una de ellas le ponen fijar pantalla y se está visualizando normal la presentación. Perfecto, entonces voy a regresar otra vez al caso de integración. Vamos a trabajar casos más recientes, vamos a hacer tres tipos de exploración que sé que les va a gustar mucho a los colegas que están trabajando en geología económica, porque son tipos de depósitos que están en este momento de mayor interés, o estoy seguro que muchos de ustedes ya los están trabajando si ya están en la industria. Esta es precisamente la imagen generada con el infrarrojo con las bandas del visible, y esto es lo que podemos observar. Efectivamente es una imagen aérea. Vamos a cambiar ahora para observar cómo es el cambio del hierro. Entonces esto es un diagrama triangular, los colores rojos, así como sería las diagramas triangulares que trabajamos en rocas ígneas o metamórficas o sedimentarias. Tenemos la hematita hacia los colores rojos, la jarosita, recuerden que la que tiene asociada a potasio, menores temperaturas, y finalmente la goetita hacia colores verdes. Entonces vemos que las mayores temperaturas, o sea, mayores Marco, contenidos de hierro, señor. Te voy a otra vez, la presentación nos está viendo, hay alguna falla ahí, pero tú puedes volver otra vez a la presentación. Yo estoy bien, voy a pasar otra vez, voy a reiniciar. ¿Todos están bien ahí? Claro. Algo pasó que está interrumpiendo, pero para que vuelva otra vez. Ok, sería no hay problema. No hay problema, don Jaime, salgo y ya ingreso. Marco, una cosa, hay gente que está conectando sus teléfonos en lugar de tu presentación, por eso se pierde uno. Perdónenme. Hay gente que está presentando sus teléfonos en la pantalla y se va tu presentación, por eso es que tenemos problemas. Pero de ahí... Si entonces, mira, Marco, entonces
para todos, no, por favor no interrumpir la presentación. Están presentando figuras, niños por allí, y hay cosas ahí que están ingresando. Por favor, tiene que respetar esta presentación y no se va a interrumpir. Les agradecemos. Perfecto. Entonces, ya voy otra vez a pasar. Por favor, sí, apaguen las cámaras. Gracias, Jason, por la apreciación. Por favor, apaguen las cámaras y poner en fijar. Voy a compartir nuevamente mi pantalla en la diapositiva en la que estábamos. Entonces, en este momento, recordemos, estamos hablando de... quisiera saber si ya pueden ver la pantalla. Perfecto, Marco, sí, perfecto. perfecto. Vamos a retomar. Entonces, ¿qué habíamos hablado? Estábamos hablando del sistema hiperespectral, de las diferentes bandas, las firmas espectrales, que las firmas, hay una serie de librerías con bastantes años de estudio que han logrado identificar qué tipo de minerales están asociados. Nosotros para exploración nos basamos en exploración utilizando el método hiperespectral. Tenemos dos grandes focos, el foco de las arcillas y el foco de los óxidos de hierro. Son nuestros principales focos. ¿Por qué? Porque van a darnos gradientes térmicos y concentraciones de hierro. Estos dos factores van a ser muy importantes a la hora de la exploración e identificar cuáles son los vectores a la hora de hacer la misma. Entonces, recuerden que nuestros estudios hiperespectrales aerotransportados no van a quitar el trabajo de la cartografía. Ojo con eso. Lo que quiero decir es que apoyan y ayudan a estructurar y centrar nuestros recursos de las empresas a la hora de hacer la exploración. Esto es lo que va a apoyar. Entonces, hemos pasado en los casos de estudio por dos sistemas que son los, a mi manera de ver, los más sencillos. Precisamente uno que geotérmico, que trabajó primero con temperaturas de superficie, hicieron cuenta que había una serie de anomalías en suelo, en Nevada, y a la hora de volar se dieron cuenta que habían una serie de minerales de mayor temperatura que estaban aflorando. Es decir, esto identificó precisamente un campo geotérmico que no aflora. Entonces, esta es una manera de apoyo. ¿Qué se hizo? Efectivamente se encontraron minerales de mayor temperatura a los que estaban alrededor. Esta es una manera de utilizar el sistema hiperespectral. Miremos otro sistema que es el del drenaje ácido. Y entonces el drenaje ácido, habíamos hablado de que a medida que tenemos menor temperatura, menor pH, tenemos una serie de minerales, como por ejemplo la pirita, con respecto a la hematita, que son otros colores, y nos puede identificar, por ejemplo, zonas de drenaje ácido que deben ser remediadas por sistemas ambientales. Miramos entonces que esta zona C, que es donde estaba precisamente trabajando la mina, es la zona de mayor revisión, y observamos que hay mayor temperatura, minerales ácidos mayores, y esta debe ser una zona que debe ser remediada. Obviamente aquí están los diferentes espectros de los diferentes minerales en las longitudes de onda del infrarrojo, del visible y el infrarrojo cercano, y los minerales de pirita, de arcillas. Ahora vamos a pasar con estudios mucho más recientes no, porque los anteriores eran de hace 5 años, pero bueno, a la medida que va avanzando los sistemas y como se va avanzando la exploración, pues hay herramientas nuevas que lo hacen mucho más poderoso. Entonces vemos acá un caso de exploración. Voy a trabajar 3 sistemas nuevos. El primero es el caso de integración con imágenes y mineralogía. Ya habíamos hablado que el sistema puede trabajar el visible. Entonces tenemos el visible, tenemos las bandas en rojo, verde y azul, y este es pues prácticamente la imagen aérea en estas bandas. Ahora vamos a trabajar cómo es el comportamiento del hierro. Entonces vemos que precisamente el hierro no está distribuido en toda la zona, sino que está distribuido en diferentes partes, y hay ciertas zonas donde podemos encontrar goetita,
y otras zonas más enriquecidas en hematita y algunos puntos con jarosita. Si cambiamos, vamos a ver en qué zona la jarosita, que tiene potasio, tiene una mejor concentración, y vemos que hay una mayor concentración en estos dos frentes. Es decir, estamos viendo que las zonas más interesantes pueden ser estas dos que obviamente ya estaban explotando. Este es un falso color, como también se puede hacer con nuestras imágenes satelitales, también se pueden armar con nuestros sistemas aerotransportados hiperespectrales. Se puede hacer una correlación y efectivamente estamos viendo que estas zonas son las de mayor interés basados en los óxidos de hierro. Ahora pasemos, entonces ya hicimos la apreciación a partir de los minerales de hierro. Ahora hagamos la apreciación a partir de las arcillas. Al hacer las arcillas, vemos que efectivamente estas son zonas de mayor, estos son los diferentes colores, se separan los colores con las firmas espectrales y se les da un color para poder tener un mayor entendimiento del mismo. Entonces vemos que hay hilitas, hay zonas de moscovita, por ejemplo, esta zona de acá que no había resaltado antes, tiene una iluminación en este sentido, es decir, aquí ya hay una zona de moscovita. Vemos que la más extendida es disculpen, es la hilita, y vemos zonas también de alunita mucho más concentrada. Entonces vemos que la zona que tenía un mayor enriquecimiento en hierro está más asociada hacia hilitas. Vemos que hay un cambio bastante llamativo entre hilitas hacia caolinita y finalmente hacia lunita en esta zona. Es decir, eso es lo que comienza uno como geólogo de exploración a apoyar sus trabajos de mapeo y sus campañas geoquímicas. Es decir, miremos cuáles son los resultados de estas anomalías con respecto a las respuestas que tenemos de geológicas, nuestras alteraciones que hicimos en terreno, los mapeos de alteraciones en terreno y la respuesta geoquímica. Nuevamente cambiamos ahora a ver con la mica qué cristalinidad hay. Recuerden que la mica, a medida que aumenta la temperatura, tiene una mayor cristalinidad. Entonces, aquí observamos precisamente que las dos zonas donde estaba el hierro son las zonas de mayor temperatura en cuanto a hilita. Quiero hacerles un tema bien llamativo y podría ser, por ejemplo, un trabajo de tipo ambiental. Y es que observen que las carreteras también están arrojando un mayor grado de cristalinidad. ¿Y esto a qué se debe? Pues que se ha utilizado material de estas canteras para rellenar la vía. Entonces se ha utilizado el material de las canteras y por eso es que vemos que la zona más transitada o lo que se ha caído del material que se ha transportado ha enriquecido la zona de las vías. Es decir, es bien llamativo cómo también identificamos por medio del método hiperespectral el efecto antrópico por el transporte del material. El transporte físico de volquetas, de camiones, del material. Es bien llamativo cómo se puede utilizar este sistema para identificar usos de material. Finalmente, pues obviamente también con la química, entonces vemos cuál es el contenido del paragonito, por ejemplo, y tenemos que esta zona tiene un mayor contenido de paragonito con respecto a esta zona que es más muscovítica. O sea, esta zona tiene un mayor contenido de muscovita con respecto al paragonito. Esta es una forma de utilizar nuestra información a manera general. Ahora vámonos con dos casos que sé que les van a encantar. El primero va a ser un análisis de un epitermal de baja sulfuración. Este trabajo es en México para que, o sea, digan ustedes, no, pero es que eso solo ocurre en Nevada. Bueno, este es efectivamente un ejemplo con las alteraciones. Primero vamos con las alteraciones de las arcillas y vemos pues las zonas de diferentes tipos de hilitas y algunas zonas de paragonito que coincidencialmente observen que está bien orientado con esta estructura que tenemos aquí. Es decir, esta zona va a ser una zona de interés a la hora de hacer el estudio epitermal. Es decir, aquí, por ejemplo, podríamos ir a hacer mapeo geológico, podríamos hacer diferentes... Señor. Aló. Podríamos hacer líneas, por ejemplo, de polarización inducida en este sentido, porque esta es la zona de mayor interés para el depósito
epitermal. Miren, cuando vemos la hilita y vemos cómo es el espectro, observen que bien se determina la hilita con esta orientación. Es decir, el depósito de baja sulfuración está asociado a esta estructura. Aquí hay otra zona, acá hay otra zona. Entonces, es decir, ya podemos resumir hacia dónde nos podemos enfocar basados en la exploración de superficie. Es decir, sería bien interesante cubrir un área mayor y observar qué ocurre en estas zonas. Finalmente, la jarosita, vemos que la zona enriquecida, voy aquí a anotarla, de pronto no la hayan visto, la voy a apuntar desde el comienzo. La zona donde está el depósito epitermal está aquí. Por favor, ténganla en cuenta. Observemos cómo también tiene altos valores en la hilita. También vemos que en la matita son valores altos. O sea, es decir, estamos hablando de una temperatura mayor con respecto al medio. Y sin embargo, en jarosita no hay. Y claro, no hay porque pues no, por lo visto, aquí el potasio no está. Bien, o sea, todo acorde a este tipo de mineralización. Finalmente, la cristalinidad de hilita es mayor también en la zona de trabajo. Otra vez, observen aquí, la cristalinidad de hilita es mayor. Es decir, si yo fuera, si al señor Marco Nieto fuera el que le contrataran para hacer este trabajo como jefe de exploración, que es lo que ustedes deben pensar. O sea, yo cómo haría para hacer mi exploración, yo haría un foco de exploración aquí, otro foco de exploración acá y otro seno de exploración acá, basado en la información que tengo en este momento. Es decir, podría centrar prioridades a la hora de trabajar basado con la información que tenemos en este momento. Finalmente, observen otra vez cómo queda bien resaltadas las mayores temperaturas en la zona del epitermal. Y esta es la forma de aproximarse a los estudios. Yo siempre quiero hacer hincapié que estos son siempre, aunque sí, hay que seguir unos protocolos, por supuesto que sí, pero el geólogo de exploración siempre se tiene que estar consultando a sí mismo qué otros tipos de depósito puedo encontrar yo en el área y siempre tener los modelos en mente a la hora de hacer la exploración en cualquier área de estudio, bien sea Greenfield o Brownfield, porque hay depósitos que no se han encontrado y son repensados para hacerlos descubiertos. Vamos a trabajar entonces con pórfidos. Vamos a aumentarle la temperatura a este sistema. Y ahora estamos viendo precisamente dónde son las zonas. Es decir, observemos que la zona mineralizada de interés está prácticamente en esta zona central, con mayor contenido hacia los alunitas. Y cuando tenemos cómo es el espectro de la alunita, observemos que aquí está esta zona central de la imagen, es la de mayor interés. Esta es la zona que tienen altos, acá hay otra zona de alto y otra zona precisamente aquí. Cuando vemos hacia hematita, observen que la zona que tiene, recuerden que la hematita es, para un sistema de pórfido, la fórmula de la hematita es prácticamente hermana de la magnetita. Entonces estamos hablando que a lo mejor las alteraciones potásicas pueden estar hacia este sector. Y precisamente, bueno, miramos que cuando hay que estar, miren que todos a veces no todos los minerales nos pueden dar una buena resolución, mientras que los anteriores, las arcillas que hemos visto y los óxidos de hierro estaban bien documentados hacia el centro. Ahora cuando tenemos la hilita, pues tenemos apenas algunas zonas. Eso también es otra forma de ver que no necesariamente todos los minerales que son nos permiten ubicar los depósitos puedan ayudarnos. A veces no todos, por eso hay que tener siempre la mente abierta. Vamos a terminar entonces esta charla con este resumen. Recuerden entonces que el espectro electromagnético tiene pues diferentes bandas y la forma de ver las bandas es tener una mayor separación de diferentes longitudes de onda. Por eso es que se llama hiperespectral. En este caso, en el sistema que estamos trabajando es de 320 bandas y que las firmas espectrales están conocidas por sus picos de reflectancia, pero también por sus absorciones. Y eso es lo que nos permite separar los diferentes
minerales y también cómo están cristalográficamente ubicados, es decir, si están bien cristalizados o no, y eso nos va a indicar precisamente gradientes de temperatura. Nuestra idea siempre es buscar anomalías y minerales de diagnóstico. Lo trabajamos con Sivins y es precisamente basarse en arcillas y óxidos en estos tipos 5 de alteraciones. Y aquí finalmente, aquí les doy un adicional, a veces se puede con el sistema, con la adquisición termal, tener respuestas en el infrarrojo. Bueno, mi nombre es Marco Nieto, yo soy geólogo, les agradezco su tiempo. Por favor, si desean contactarme, este es mi correo electrónico, esta es la página de mi empresa, está MPX Geophysics, está Spectir a su servicio. Y muchísimas gracias a la Sociedad Geológica del Perú y a la sociedad y a su capítulo estudiantil de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Muchísimas gracias, muy amables, y paso a las preguntas. Gracias, Marco. Excelente tu presentación. Te felicito porque, y va extensivo de parte de todos nosotros, son herramientas útiles para la exploración y yo creo que han ido avanzando. Recuerdo que en los años alrededor de los 90 y algo, al inicio de los 2000, hubieron allí una serie de, habían llegado el uso de esto solamente por la determinación de arcillas, pero ahora se extendió hacia la determinación de varios elementos como el fierro y probablemente hacia el otro lado, hacia el lado del sistema hiperespectral, a los carbonatos y otros minerales. Entonces, esto nos da algunas pautas adicionales para controlar nuestras exploraciones. Ahora podemos tener algunas preguntas que nos permitan de repente dar las inquietudes de todos. Federico, si tienes algunas preguntas, puedes hacerlas, por favor. Yo tengo una pregunta, si me permiten, por favor. Adelante. Sí, adelante. Don John, ¿cómo está? Buenas tardes, mi nombre es John Bolaños de la compañía GeoReport. Estoy hablando desde Quito, Ecuador. Un gran abrazo para los hermanos peruanos y todos aquellos que están unidos en esta conferencia muy interesante. La pregunta para Marco, nuestro expositor, es si esta técnica hiperespectral, que yo veo que funciona bastante bien en ambientes desérticos, como por ejemplo en el desierto de Nevada, México, en Perú, pues acá en Ecuador nosotros no tenemos muchos desiertos. Nuestro país es sumamente verde, más bien está constituido por zonas selváticas en donde tenemos mucha vegetación. ¿Cómo funciona o cuál es el porcentaje de funcionalidad, digamos, de esta técnica en los ambientes con vegetación como por ejemplo la vegetación de la selva? Por favor, si me pueden aclarar si esta técnica funcionaría para la exploración de minerales en zonas de vegetación abrupta. Gracias, muchas gracias y felicitaciones al expositor. No. Don John, muchas gracias por la pregunta y muy al lugar. En este momento, el desarrollo hacia la exploración de minerales en zonas selváticas utilizando el sistema hiperespectral está apenas avanzando. Está avanzando por muchos motivos. El primero precisamente es que solo va a tener la información que está hacia arriba, más superficial. Este mismo sistema y también se utiliza para la exploración de petróleos, pero si estamos hablando de minerales, ¿qué tienen que ver los petróleos? A la hora de hacer la exploración petrolífera, se unen muchas más características que hacia allá está yendo la exploración hiperespectral en minerales, y es unir los datos hiperespectrales, pero también los datos geobotánicos, y es establecer precisamente cómo los diferentes tipos de vegetación son afectadas por el suelo. Y el suelo obviamente sabemos que es producto de la meteorización de la roca que tenemos en el sector, pues salvo que sean suelos transportados. Hasta ahora, en este momento, al menos en petróleo, se puede separar la respuesta vegetal de la respuesta de los minerales. En este caso de los hidrocarburos o de algunos minerales que son mucho más de estructura más fuerte, por ejemplo, carbonatos y algunas arcillas.
eso precisamente es hacia donde se está dirigiendo la exploración para no reducirla, como usted dijo, exclusivamente a las zonas desérticas. Sin embargo, John, si tengo el gusto de conocer Ecuador, y yo aplicaría, por ejemplo, este tipo de exploración hacia los proyectos que están hacia el sur, hacia Loja y el Oro, que es una zona con menor vegetación, podría ser bien interesante aplicar este tipo de métodos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Creo que afortunadamente el chat está vibrando. Ok. Aquí viene la siguiente, Marco. Sí, don. Es referida a un tema muy similar. Voy a repetir. De Williams o Ormaza. No sé si será la misma, pero a ver si podemos, tú me confirmas. Muchas gracias, Marco, por la excelente presentación, él dice Williams, y la pregunta es si en la actualidad existe algún nuevo sensor, método, algoritmo o filtro que permita superar y o eliminar la cobertura vegetal en zonas tropicales para poder aplicar esta metodología en estas áreas. Me parece que tiene cierta coincidencia con la pregunta de la anterior, ¿no? Sí, del ingeniero Bolaños y también del señor Iván Viera. Está exactamente lo mismo. En este momento hacia allá está avanzando la investigación. Es precisamente poder saber y unir que ha sido pues los avances de la hiperespectral hacia aplicados a hidrocarburos, y es poder también relacionar con geobotánica y trabajo de campo. Es decir, en este momento no hay una herramienta fuerte que permita sacar vegetación, y más en nuestras zonas que son con una alta biodiversidad y diferentes tipos de vegetación. Todavía no se ha establecido un sistema que lo permita sacar, pero hacia allá se está dirigiendo las investigaciones en este momento. Hola, una pregunta. Con todo gusto, perdón. Sí, Carlos Ríos, una pregunta con la mediación de Jaime. Sí, por favor. Sí, señor, lo escucho. Entonces, sí, mi curiosidad es la siguiente. En los tipos de alteraciones que se presentan en los suelos, se puede ver anomalías en una parte de determinada área de, por decir, tipo pórfido típico, y tal vez una área tal vez epitermal. Hay determinados minerales que identificarían, tal vez en un lado la diáspora, en el otro lado tal vez las arcillas o la lunita. ¿Estos cambios identificarían probablemente una buena zona, o este tipo de situación que planteo no se da usualmente en el terreno? Gracias. Pues la respuesta, o sea, que bien interesante el enfoque. La respuesta sería sí. La ventaja es que se pueden armar diferentes tipos se pueden hacer mapas con diferentes tipos de minerales, ingeniero Ríos. Entonces es una ventaja amplia porque usted puede identificar diferentes tipos de arcillas o diferentes minerales que usted quiera ver, o que usted haya visto, por ejemplo, la muestra de mano y que está viendo que son las zonas más enriquecidas, para hacer el contraste correspondiente. Entonces la respuesta es sí, sí se puede hacer. La ventaja de tener tantas bandas, y que si nosotros, pues se ofrece un set basado en la experiencia que se tiene, pero obviamente si el cliente o la persona que está interesada ve otra serie de minerales que se puedan observar en las bandas, se puede separar y hacer un mapa con la concentración, valga pues la concentración de ese mineral en el área. Eso se puede hacer, ingeniero Ríos, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Veo que... Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Profe Marco. Don David, ¿cómo está? Bien, profe, no sé si se acuerda de nosotros. Yo soy de la Universidad de Pamplona, de Colombia. Gusto. Cuénteme, David. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que estoy realizando un proyecto con cámaras hiperespectrales también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de cámara me serviría para yo poder determinar tanto minerales como vegetación? ¿Qué tipo de cámara está trabajando ahorita, David?
¿Cómo, profe? Es que se corta un poco el sonido. ¿Qué tipo de cámaras está trabajando usted en este momento? ¿O es más hacia consulta? Sí, es una consulta, profe. ¿Qué tipo de cámara me recomendaría más para usarla, pues, digamos, no sé si tengas conocimiento para usos de drones o para aviones ligeros? Yo he visto, David, unas cámaras y con todo gusto, pues le voy a compartir a Federico una serie de bibliografía que me están solicitando con todo gusto y unos links con unas cámaras para UAVs, para los drones que está mencionando usted. Son cámaras de 1 kilo, 1,5 kilos, y la resolución, o sea, es bien interesante. Que yo sepa, o sea, hay que tener las librerías. A veces lo más importante, mi estimado David, es tener las librerías para poder separar y obviamente los software que permitan hacer esa separación de espectro, ¿no? Claro. Con todo gusto, perdón, permítame, acabo la pregunta. ¿Es David? Siga, David, haga la contrapregunta. ¿Qué software se podría utilizar para esos tipos de cámaras? ¿Un software en especial o el que viene con cámara? No, la misma, o sea, cuando usted compra la cámara hiperespectral, traen el mismo software. Trae el mismo software el sistema. O si no, pues uno puede trabajar un ERDAS. O sea, hay módulos del ERDAS que uno puede poner para hiperespectral. Sí, señor. Ah, vale. Listo. Entonces voy a poner aquí en las tareas, voy a enviar y se lo voy a compartir ahora a Federico, que es nuestro, el presidente del capítulo. Le voy a compartir algunos links con información y voy a también compartir un link con cámaras para hiperespectral para UAVs. Perfecto. Buenas tardes. Sí, porque vi esta pregunta bastante repetida. Yo escuché otra pregunta que se interrumpió antes. ¿Quién es? Perdón. Buenas tardes. Edward. Mi nombre es Eduard. ¿Cómo está, Edward? Muy bien, gracias. Yo soy de la Agencia Nacional de Minería, estudiante de maestría de la Universidad de Manizales. Estoy realizando un proyecto de maestría en el cual pues comencé con él hace un buen tiempo, pero no he podido desarrollar porque obviamente pues en tema documental y todo me ha parecido un poco complejo hasta ahorita que gracias a un colega de ustedes, Harold Londoño, me invitó a esta reunión y me pareció súper interesante todo lo que explicó. El proyecto consiste a través de imágenes hiperespectrales, ¿sí? Y tomando puntos de control ya intervenidos por la fuerza pública para identificar mineral de mercurio en zonas que han sido explotadas bajo la actividad de minería ilegal, ¿sí? He encontrado la firma espectral del cinabrio, pero del mercurio como tal, pues no he podido. No sé usted qué información tenga o qué conocimiento tenga al respecto. Yo estuve en la página de la USGS mirando todas las bases de firmas espectrales y encontré la del cinabrio, pero no sé cómo, o sea, cómo procesar esa parte de la información y no sé si el cinabrio esté asociado directa o indirectamente, digamos, pues como yo la parte de mineral casi no la conozco porque no soy geólogo, soy especialista en sistemas de información geográfica y pues con el tema de la maestría, pero quisiera saber si yo con el mineral del cinabrio puedo hacer exploración a través de imágenes espectrales en estas zonas donde se han realizado estas actividades de minería ilegal para detectar los rastros o rastras de mercurio. Edward, la respuesta sería sí, porque pues, el cinabrio es un sulfuro de mercurio. Yo he visto trabajos ambientales, pero más asociados a sulfuros. Está bien interesante su tema. Obviamente se nota que es el tema de investigación. Creo que el cinabrio puede ser un buen... Es decir, usted tiene que hacer varios mapas. Ya usted trabaja con sistemas de información gráfica, sabe, para ver cuál es el que tiene una mejor respuesta con respecto a la contaminación. Obviamente está bien interesante su tema de investigación y más con el tema con un tema tan delicado como es la explotación ilegal y el uso de mercurio que está contaminando nuestras fuentes hídricas. No sé, o sea, el mercurio tiene firma espectral, por supuesto que sí, eso no hay la menor duda.
pero el cinabrio está bastante asociado y recuerde que a pesar de que sea oro aluvial, es posible que en el sistema donde esté trabajando usted sean asociados a oro de epitermal de alta sulfuración que tiene asociado minerales como la pirita que al meteorizarse sueltan azufre. Entonces puede de pronto generarse un cinabrio de segunda generación entre el mercurio y el azufre. Es decir, estoy botando ideas y pues está bien interesante. Yo creo que te voy a consultar más sobre estos tipos de temas. Voy a ver si de pronto encuentro alguna información para ambientar aplicada a hiperespectral y comparto el link con todo gusto. Yo quisiera, vi una señorita, qué pena, vi una dama, Diana Pajuelo. Si quiere hacer la pregunta, por favor. Bueno, Diana como que se fue. Bueno, entonces quisiera... voy a responder un par de preguntas que están aquí en el chat. Y el señor Efraín Morales pregunta, señor Morales, por la excelente presentación. ¿Existen dificultades en aplicar este método a superficies kársticas relacionadas a yacimientos de tipo endo y exoskarn? Uy, qué buena pregunta. Y mi duda es si el nivel freático no está profundo influiría en el método espectral. Sí, señor, claro que sí. Entonces, vamos por partes. Sí, se puede aplicar a zonas kársticas. Y la respuesta es Nevada. Obviamente los tipos de yacimientos tipo Carlin son la roca encajante, es en calizas, ¿no? Y obviamente en algunas zonas hay estructuras kársticas en algún momento. La segunda pregunta fue, la segunda parte es, ¿el nivel freático impacta? Sí, sí va a impactar porque va a tener una disminución en la reflectancia y habrá que hacer algunas correcciones a la hora de tenerlo en cuenta. Voy a leer otra pregunta que estaba en el listado, permítanme. Isaí León Gutiérrez, respecto a las exploraciones minerales, ¿se puede decir que este método nunca puede trabajar independiente de los otros para conclusiones certeras? Definitivamente. Es decir, el hiperespectral es una muy fuerte herramienta para ayudar a soportar el mapeo y la geoquímica, pero es una herramienta de apoyo para tomar decisiones. Es decir, hay que amarrar definitivamente el sistema hiperespectral y lo ofrezco con todos. Es decir, esto es lo que tiene que hacer un geólogo de exploración en mi humilde criterio, y es que tiene que tomar las herramientas que tenga disponible para tomar la mejor decisión con los recursos disponibles. No sé si, bueno, voy a leer otro par de preguntas caramba, qué bueno que estuvo movido el foro. Mi amigo Miguel Ponce, ¿se recomienda hacer este estudio? Caramba, este estudio se recomienda hacer ese estudio en selva con drones solamente a lo largo de los drenajes donde encontraríamos afloramientos. Sí se podría hacer, ¿por qué no? Está bien interesante observar, nos suena bien interesante poder trabajar en la zona, pues las zonas más despejadas en las zonas selváticas suelen ser los drenajes. Está bien interesante la propuesta de Miguel y habría que hacer la investigación correspondiente. Recuerden que ese tema es bastante novedoso y todo lo que podremos sacar pues se puede utilizar en la exploración. Delia Centellas pregunta, escuché en la exposición que acerca de la relación de la hematita y la magnetita, ¿qué relación habría entre los mapas hiperespectrales y la magnetometría considerando a los óxidos de hierro como patrón? Excelente, excelente punto. Es decir, estamos precisamente buscando zonas de mayor concentración de hierro. Eso indica mayores temperaturas y si estamos hablando en un tipo pórfido, tendríamos una alteración potásica con magnetita. Si corremos la magnetometría, si volamos una magnetometría, ahí vamos a tener una mayor respuesta. Y si con la magnetometría volamos también radiometría, vamos a tener puntos mayores en potasio. Entonces, el hiperespectral mostrando zonas de mayor temperatura con las diferentes arcillas y con la zona de hematita. La magnetometría mostrando un alto magnético y la radiometría mostrando altos de potasio, es decir, es una buena manera de determinar una zona de alteración potásica. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede utilizar de esta manera. Vegetación nuevamente, que bueno, está bien picante el tema de la vegetación.
Oscar pregunta, ¿la hiperespectrales contra las multiespectrales? Las hiperespectrales, la diferencia entre hiperespectral y multiespectral es que hiperespectral tiene muchísimas más bandas. Entonces, es decir, se va a tener muchísima más información que se puede separar. Y, pues, obviamente, llegar hasta los niveles de cristalinidad, por ejemplo, de hilita, que no se podría en una multiespectral, que son bandas mucho más amplias y no puede separar. Es decir, al tener menos bandas, la firma espectral que vamos a ver va a ser mucho más gruesa y va a ser menor para ver. Voy a leer un par más de preguntas y pasamos a un par de orales que creo que ya cubrimos casi todos los temas. Angélica Jiménez pregunta bibliografía. Voy a pasársela a Federico con todo gusto. Y Diana Pajuelo. Esa era la pregunta de Diana Pajuelo. En la zona geotermal de Nevada, ¿a qué tipo de mineral está relacionado la zona geotérmica prospectable? ¿Algún tipo de alteración hidrotermal? Efectivamente, es una alteración de unas arcillas, hay unas silitas de mayor temperatura con respecto a las que están alrededor. ¿Tienen algún par de preguntas adicionales en audio? Sí, Marco, tengo un comentario y tal vez una pregunta para intercambiarla en razón de que podemos enriquecer esta charla y esta conversación y estas experiencias. Tuve la oportunidad de participar de algunos programas de exploración y con el uso digamos, del TerraSpec. Y dentro de las conclusiones, creo que es de gran aplicación, no solamente para la determinación de las imágenes hiperespectrales y determinación de algunos targets de exploración, como sistema de epitermal de alta sulfuración, baja e intermedia, también como los sistemas de pórfido de cobre, cobre-oro, cobre-molibdeno, y adicionalmente estos sistemas de alteración, que tienen alteración de IOCG, y definitivamente que los SCAR también, enorme importancia para la exploración cercano a los intrusivos. Entonces, dentro de una operación de un sistema de pórfido cobre-oro, se determinó claramente el porqué de la importancia de la cristalinidad. ¿Por qué podemos determinar ese detalle? Y en el uso, definitivamente, nos determinó que esta cristalinidad, que también puede ser aplicable a sondajes diamantinos y sondajes como los de circulación reversa en los cutting, en los esquilas, se puede aplicar esta metodología para determinar y identificamos que el espectro, la reacción hiperespectral era mayor cuando había mayor cristalinidad. Entonces, el rasgo algunas veces corría hacia el lado derecho para hacer la interpretación dentro de la imagen y poder identificar claramente minerales inclusive de mayor temperatura. ¿Qué podemos tener una lunita, por ejemplo, en el sistema epitermal, de una lunita potásica, una lunita sódica y algo así como nítrica? Entonces, ¿qué comentarios merece o tienes acerca de esta experiencia? Y dos, la otra es que el análisis y estudio nos determinó realmente si alguno de para configurar los modelos de arcillas en los sondajes, nos determinó que algunas arcillas podían contener mucha más agua, por lo tanto, esos terrenos generaban mayor inestabilidad para el planeamiento del Tajo o también en las zonas de minas subterráneas, porque nos permiten determinar claramente el riesgo que puede haber cuando estés operando la mina y por lo tanto en el caso de los pórfidos pudieras darle un menor ángulo para poder estabilizar y sacar conclusiones interesantes. ¿Qué respecto a esto, Marco? Gracias por tu... No, excelente pregunta. Yo aquí estoy subido en el avión, literalmente. Por supuesto, este sistema es tremendamente... Es decir, aquí me basé exclusivamente en el trabajo aerotransportado al que nos dedicamos en uno de los servicios que tenemos en la compañía. Pero, por supuesto, se puede bajar el equipo y se puede aplicar a núcleos, como dijo usted. Hay empresas especializadas en núcleos.
también especializadas en los ripios, como como estaba comentando, y claro, es decir, es una herramienta muy fuerte con los grados de cristalinidad y identificar los vectores de temperatura. Me parece muy interesante el tema de ubicación de contenido de agua a partir de las arcillas con el sistema hiperespectral. O sea, muy interesante el método, me parece muy bien porque para luego hacer el planeamiento minero va a identificar las zonas de mayor inestabilidad. Qué interesante, Jaime. No, muy interesante el método, pero sí, es decir, aquí toda esta conferencia fue desde el aire. Por supuesto, hay herramientas muy potentes para hacerlo en núcleos, en las muestras de mano, en el tajo abierto y diferentes cientificaciones en terreno. Claro que sí. Interesante. Ese intercambio es muy interesante. Y una de las cosas que adicionalmente puedo comentar es que estas arcillas en algún momento se vuelven, como repetía, inestables. Y también esa asociación de arcillas con la mineralización permite ajustar el método de recuperación metalúrgica, porque muchas de estas arcillas afiliadas a zonas de mineral, como el cobre, como el oro, muchas veces no permiten que haya una recuperación metalúrgica adecuada, y por lo tanto, si analiza eso, al final del día necesita hacer algunos estudios adicionales y verificar realmente tu depósito mineral para que esto pueda ser mucho más confiable dentro de la información que se pudo haber obtenido. Y también sirve para un planeamiento general de la operación futura que se pueda dar en ese tipo de depósitos. Y lo hay en los sistemas de pórfido de cobre, lo hay en los IOCG, lo hay probablemente también algunas manifestaciones en los SCAR que tienen metamorfismo retrógrado con fuerte manifestación de clorita. Y la verdad que esto es increíble, la forma como puedes ir aplicando todo este del sistema hiperespectral. Y por supuesto, con tu charla hace que pensemos que a partir de estas zonas que se puede verificar desde el sistema aerotransportado, pueda darnos luces para hacer algunos trabajos de investigación y reforzar todo el detalle. Gracias, Marco. No sé si hay alguna pregunta más, Federico, para terminar. Quiero resolver solo una pregunta más, don Jaime. A ver. Y es de Jason Payares. Pregunta, ¿cómo se puede tratar los espectros con minerales mezclados y hacer el cálculo de cristalinidades? Bueno, aquí es donde entra mi amigo Fourier. Como saben, pues mi maestría es en geofísica. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente pasar el espectro al dominio de la frecuencia y separar cada una de las bandas que están generando los diferentes elementos y los diferentes firmas espectrales. Entonces, lo que hace Fourier es que la suma de cada uno de las firmas espectrales y su cantidad genera esa firma final que está viendo en el píxel. Entonces, lo que hace con la transformada de Fourier es extraer de esa firma espectral que da el píxel las diferentes firmas de los minerales y cuál sería el contenido para que la suma total nos dé esa firma al final. Entonces, así es como se realiza matemáticamente la separación de la firma espectral que nos dio el píxel a obtener cuáles son los minerales que lo forman, y el grado de cristalinidad depende precisamente de cómo, a medida que hay cambio de temperatura, a eso venía el tema de las librerías, es cómo va variando la reflectancia y las absorciones. ¿Por qué? Porque si los minerales están bien cristalográficamente, bien armados, una temperatura alta, la absorción va a ser de pronto mucho mayor en algunos puntos que si están, por ejemplo, voy a poner el caso de las arcillas. Las arcillas, recordemos que terminan precisamente los silicatos y uno siempre piensa en las bandejas de octaedros y tetraedros que van bien cerradas. Pero si al final, ¿qué es lo que pasa con las arcillas? Y aceptan agua, hacen así y se abren, esta agua va a generar una absorción distinta que me va a permitir observar una diferente firma espectral. Y así es como se separa. Entonces, a medida que va entrando más agua o van entrando nuevos minerales, nuevos elementos a la estructura por una menor temperatura, la cristalinidad, esos tetraedros se van a cambiar, van a variar y se va a observar en la firma espectral. Entonces, así es como se comparan en las librerías unas
arcillas muy bien formadas por temperatura y cómo van variando a lo largo a lo largo del cambio de temperatura. Pues, don Jaime, yo creo que por supuesto, hay muchas más preguntas, pero yo creo que ya hemos cubrido todo lo que estamos hablando. Sí. Nuevamente me comprometo a compartirle a nuestro amigo Federico la información de los links de información, las cámaras que preguntó David, y voy a buscar para Edward, de pronto que hay alguna información de Mercurio. Ojalá, o sea, yo sé que es un tema de maestría, pero está bastante interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Ingeniero, vamos a Nieto, muchas gracias. Pasar. Ingeniero Jaime. Sigue Federico. Al final me toca un ratito, un minutito nada más. Ok. Sigue tú. Sigue. Muchas gracias, ingeniero Marco. Desde aquí, desde Arequipa, los estudiantes de la UNSA, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, le hacemos llegar el profundo agradecimiento, y presentaciones como esta pues nos motivan a los estudiantes y así tener mucho más pasión por la geología. A la información a nuestros participantes les haremos llegar mediante el formulario que les estaba enviando por el chat. Entonces, apúntense a ese formulario sus datos y nosotros les hacemos llegar todo lo que nos acaba de indicar Marco. Entonces, creo que eso es, ingeniero Jaime, y le paso el micrófono, y esto otra vez digo muchas gracias, ingeniero Marco Nieto. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Ok, gracias Federico, gracias Marco. Del mismo modo, la Sociedad Geológica del Perú te agradece hartamente, si cabe la palabra, Marco, en este intento de continuar conociendo y reforzando algunas ideas para las exploraciones y para futuras investigaciones, con la participación del Student Chapter de la Universidad San Agustín. Te agradecemos. De la parte de la Sociedad Geológica te hacemos llegar el certificado virtual, y te invitamos para la semana de la Sociedad Geológica. En la primera semana estamos conversando y en contacto con todos los detalles. Asimismo, invitamos a todos los participantes, igual a que todos los miércoles estamos a través del Student Chapter de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, participar, porque vamos a continuar con estas charlas de gran, digamos, ayuda para todos, y nos abren las posibilidades de continuar en estos temas de la exploración, de la investigación, de tal forma de que es enriquecedora. Muchísimas gracias, Marco, un gran abrazo, un gran saludo, y a Federico también por el esfuerzo de estar en esta tarea de seguir manifestando y dando algunas ideas y aportando, ¿no? Por todo. Un gran abrazo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Buena tarde y muchas gracias, Federico, y Jaime, y a la Sociedad Geológica del Perú por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Hasta luego, mil gracias.